Amigos, bienvenidos a otro nuevo ASMR, capítulo 35. ¿Qué era de Joe durante la vana búsqueda de su señor? Tras arrojarse al lago, su primer movimiento al volver a la superficie fue levantar la vista. Vio entonces al Victoria, muy elevado ya, que subía más y más a gran velocidad, la cual poco a poco fue disminuyendo y que luego atrapado por una corriente violenta, desaparecía hacia el norte. Su señor, sus amigos estaban salvados. Ha sido una suerte, dijo, que se me haya ocurrido la idea de arrojarme al chat. Si no, se le habría ocurrido al señor Kennedy, el cual tampoco habría vacilado en hacer lo que acabo de hacer yo, porque es muy natural que un hombre se sacrifique para salvar a dos. Eso es matemático. Tranquilizado sobre este punto, Joe empezó a pensar en sí mismo. Se hallaba en medio de un lago inmenso rodeado de tribus desconocidas y probablemente feroces, razón de más para procurar salir de apuros, contando solo con sus propias fuerzas. No podía hacer otra cosa. Antes del ataque de las aves de presa, que en su opinión se habían comportado como auténticos quebrantahuesos, había distinguido una isla en el horizonte. Resolvió pues dirigirse a ella y empezó a desplazar todos sus conocimientos en el arte de la natación. Después de desprenderse de sus más pesadas prendas de vestir, que no le arredraba en absoluto un paseo de 5 o 6 millas. Por eso, mientras estuvo en el lago, no se preocupó más que de nadar con vigor y en línea recta. Al cabo de hora y media, la distancia que le separaba de la isla había disminuido considerablemente, pero a medida que se acercaba a la orilla cruzó por su mente una idea que, sin siendo en un principio pasajera, se apoderó luego tenazmente de su cerebro. Sabía que poblaban por las orillas del lago enormes caimanes cuya velocidad conocía. Por más que estuviese la manía de que todo es natural en este mundo, el buen muchacho estaba preocupado sin poderlo remediar. Antojese que la carne blanca debía de halagar muy particularmente el paladar de los cocodrilos y que por consiguiente se iba acercando a la playa con las mayores precauciones. En esta disposición de ánimo, hallándose a unas 100 brazas de una margen coronada de verdes árboles, llegó a su olfato una bocanada de aire cargado de un fuerte olor al almizcle. Ya apareció lo que yo temía, se dijo. El caimán no anda lejos, y se zambulló rápidamente, aunque no lo bastante para evitar el contacto de su cuerpo enorme, cuya escamosa epidermis le arañó al pasar. Se creyó perdido y empezó a nadar con una precipitación desesperada. Subió a la superficie, respiró y desapareció de nuevo. Pasó un cuarto de hora en una angustia indescriptible que toda su filosofía no pudo dominar, creyendo oír detrás el ruido de las monstruosas mandíbulas que ya casi le tenían atrapado. Nadaba entre dos aguas con la mayor suavidad posible cuando se sintió cogido por un brazo y luego por la mitad del cuerpo. Pobre Joe tuvo para su señor un último pensamiento y empezó a luchar con desesperación, sintiéndose atraído no hacia el fondo del lago, que es a donde los cocodrilos suelen arrastrar la presa para devorarlos, sino a la superficie. No bien pudo respirar y ver los ojos, se vio entre dos negros que parecían de ébano, los cuales le sujetaban vigorosamente y lanzaban gritos extraños. «Toma», exclamó Joe, «negros en lugar de caimanes, por mal, los prefiero, pero ¿cómo se atreven estos monotes a bañarse en estos parajes?» Yo ignoraba que los habitantes de las islas del Chad, como otros muchos negros, se zambullesen impunemente en las islas infectadas de caimanes sin hacerles el menor caso. Los anfibios de aquel lago gozan sobre todo de una reputación bastante merecida de animales inofensivos. Pero no había evitado yo un peligro para caer en otro. Dio a los acontecimientos el encargo de resolver este problema y, no pudiendo hacer otra cosa, se dejó conducir a la playa sin manifestar el menor miedo. Evidentemente, se decía, estos salvajes han visto al Victoria rozando las aguas del lago como un monstruo aéreo, han sido testigos lejanos de mi caída y no pueden dejar de guardar consideraciones a un hombre caído del cielo. Dejémosles obrar a su gusto. Estaba yo subido en estas reflexiones cuando aterrizó en medio de una muchedumbre aulladora compuesta de individuos
de ambos sexos y de todas las edades, aunque no de todos los colores, se encontraba ante una tribu de bidioma de un negro magnífico. No tuvo motivos para avergonzarse de la ligereza de su traje, ya que se llevan desnudos a la última hora, la última boda del país. Pero antes de tener tiempo de darse cuenta de su situación, no pudo equivocarse respecto a la adoración de que era objeto, lo que no dejó de tranquilizarle, si bien la historia de Gareth asaltó su memoria. Presiento que voy a convertirme de nuevo en un dios, en un hijo cualquiera de la luna. En fin, lo mismo da ese oficio que otro cualquiera cuando no se tiene elección. Lo que importa es ganar tiempo. Si veo pasar el Victoria, aprovecharé mi nueva posición para ofrecer a mis adoradores el espectáculo de una ascensión milagrosa. Mientras hacía yo estas reflexiones, la turba se agolpaba a su alrededor, se prosternaba ante él, aullaba, lo palpaba, se hacía familiar y tuvo la buena idea de ofrecerle un magnífico festín compuesto de leche agria y miel con arroz machacado. El digno muchacho, que de todo sabía sacar partido, hizo una de las mejores comidas de su vida y dio a su pueblo una ajustada idea de cómo devoran los dioses en las grandes ocasiones. Llegada la tarde, los magos de la isla lo cogieron respetuosamente de la mano y lo introdujeron en una especie de choza rodeada de talismanes. Antes de penetrar en ella, Joe echó una mirada bastante inquieta a algunos montones de huesos que había alrededor del santuario. Estaba pensando en su posición cuando lo encerraron en la choza. Al anochecer, aún después de muy entrada la noche, oyó cánticos de fiesta, el retumbar de una especie de tambor y un estrépito de chatarra, todo ello muy agradable para los oídos africanos. Coros de aullidos acompañaban interminables danzas condimentadas con contorsiones y gestos que se bailaban alrededor de la cabaña sagrada. Pero entre los trasnidos pero entre los cañizos rebosados del lodo que formaban las paredes de la choza, yo distinguía aquel conjunto de ensordecedor, y tal vez de otras circunstancias le hubiera divertido tan extraña ceremonia, pero una idea muy desagradable atormentaba su mente. Aun mirando las cosas bajo el mejor aspecto posible, le parecía estúpido e incluso triste hallarse perdido en aquella comarca salvaje entre semejantes tribus. De los viajeros que habían llegado a aquella comarca, todos habían vuelto a su patria. ¿Qué podría fiarse de la adoración de que era objeto? Tenía muy buenas razones para creer en la vanidad de las grandezas humanas. Se preguntó si en aquel país la adoración llevaría hasta el extremo de comerse al adorado. Pese a tan lamentable perspectiva, después de algunas horas de reflexión, el cansancio pudo más que las ideas negras y Joe se entregó a su sueño bastante profundo, que sin duda habría durado hasta el amanecer si no le hubiera despertado una humedad inesperada. Aquella humedad no tardó en convertirse en agua, que subió hasta el cubrirle a Joe la mitad del cuerpo. ¿Qué es esto?, se dijo. Una inundación, una trompa, un nuevo suplicio que ha inventado estos negros, pues no pienso esperar a que el agua me llegue al cuello. Apuntaló sus atléticos hombros contra la frágil pared y consiguió derribarla. Entonces se encontró en medio del lago. No había isla, se había sumergido durante la noche. Solo se veía en su lugar la inmensidad del triste país para sus propietarios, pensó yo, y volvió a ejercitar vigorosamente sus facultades natatorias. Un fenómeno bastante frecuente en aquel lago había salvado al valiente mozo, del mismo modo que la isla en que él se hallaba. Han desaparecido de la noche a la mañana otras que presentaba la solidez de una roca, y con frecuencia las poblaciones ribereñas han tenido que recoger a los infelices que han escapado con vida de tan terribles catástrofes. Yo ignoraba esta particularidad, mas no por ello dejó de aprovecharse de ella. Descubrió una barquilluela abandonada y no tardó en alcanzarla. No era más que un tronco de árbol toscamente ahuecado. Tenía dentro afortunadamente un par de remos, y Joe se dejó llevar a la deriva por una corriente bastante rápida. Orientémonos, se dijo. La estrella polar que desempeña honradamente su oficio de indicar a todo el mundo el camino del norte vendrá gustosa a mi ayuda. Se dejó llevar por la corriente, pues vio con satisfacción que lo llevaba a la orilla septentrional del lago, hacia
sus ramas. Yo trepó a él para mayor seguridad y aguardó dormitando la luz del alba. Llegó la mañana con esa rapidez propia de las regiones ecuatoriales. Yo echó una mirada al árbol que le había servido de refugio durante la noche y le heló de terror un espectáculo inesperado. Las ramas del árbol estaban literalmente cubiertas de serpientes y leones bajo cuyos apretados anillos desaparecía el follaje. Hubiérase dicho que era un árbol de una especie nueva de que producía reptiles, los cuales a los primeros rayos del sol empezaron a agitarse y retorcerse. Joe experimentó un sentimiento de terror mezclado con asco y se tiró del árbol entre desapacibles silbidos. He aquí una aventura a la que nadie dará crédito, dijo. No sabía que las últimas cartas del doctor Vogel mencionaban esa singularidad de las orillas del Chad, donde los reptiles son más numerosos que en ningún otro país del mundo. Después de lo que acababa de ver, Joe resolvió ser más circunspecto en lo sucesivo y, orientándose por el sol, emprendió de nuevo su peregrinación hacia el norte. Evitó con el mayor cuidado las cabañas, chozas, barrancas o cuevas, en una palabra, todo lo que pudiera servir de receptáculo a una raza humana. Cuántas veces levantó la vista al cielo, esperaba ver al Victoria, y aunque lo buscó en vano durante todo aquel día de marcha, no por ello disminuyó en lo más mínimo la confianza que tenía en su señor. Mucha firmeza de carácter necesitaba para aceptar tan filosóficamente su situación, uniéndose el hambre a la fatiga, porque un hombre no repara sus fuerzas con raíces, médula de arbustos y frutos poco nutritivas, y sin embargo, según sus cálculos, había avanzado unas 20 millas hacia el oeste. Las cañas del lago, las acacias y las mimosas habían lacerado con sus espinas su cuerpo, y sus pies ensangrentados sufrían al andar crueles dolores, pero logró sobreponerse a sus padecimientos y resolvió pasar la noche junto al Chad. Allí tuvo que soportar las atroces picaduras de millares de insectos. La tierra estaba literalmente cubierta de moscas, mosquitos, hormigas de media pulgada de largo. A las 2 horas de estar en aquel sitio no le quedaba ya a Joe ni una hilacha de la poca ropa que llevaba. Las hormigas le habían devorado todas sin dejarle ni un harapo. Aquella noche, una noche horrible en la que el viajero fatigado no encontró ni un instante de reposo. Los jabalíes, los búfalos y los ahops, manatíes bastante agresivos, se agitaban entre la maleza y las aguas del lago, y un concierto de fieras retumbaba en la noche. Joe no se atrevía a moverse. Su resignación y su paciencia eran ya casi insuficientes para sobrellevar una situación semejante. Llegó por fin el día. Joe se levantó precipitadamente, y juzguese cuál será su asco al ver con qué inmundo animal había compartido su cama. Un sapo que medía 5 pulgadas de largo, un animal monstruoso, repugnante, que lo miraba con sus grandes ojos redondos. Joe sintió que se le contraía el estómago y, sacando alguna fuerza de su propia repugnancia, corrió al lago y se zambulló en sus aguas. Aquel baño mitigó un poco la comezón que le atormentaba, y después de mascar unas cuantas hojas volvió a emprender su camino con una obstinación y un empeño de los que él mismo no sabía que lo hacía, aunque sentía en su interior un poder superior a la desesperación. Sin embargo, le torturaba un hambre terrible. Viéndose obligado a ceñirse fuertemente una liana en torno al cuerpo, su estómago, menos resignado que él, se quejaba. Con todo, sentía un bienestar relativo al comparar sus padecimientos con los sufridos en los desiertos cuando le acosaba la sed, pues ahora podía saciar a cada paso. ¿Dónde estará el Victoria?, se preguntaba. El viento viene del norte. ¿Cómo es que el globo no vuelve hacia el lago? Sin duda mi señor se habrá detenido en algún sitio para
restablecer el equilibrio, pero el efecto debió de ser pero para el efecto debió devastarle el día de ayer y por consiguiente es muy posible que hoy, pero procedemos como si lo hubiera perdido para siempre. Después de todo, si hubiera la suerte de llegar a una de las poblaciones del lago, me hallaría en la misma posición que los viajeros de que me ha hablado el Señor. ¿Por qué no había de salir yo de apuros como ellos? Algunos han regresado a su país, qué diablos, valor y veremos. Y mientras hablaba, andaba y andando llegó a un bosque donde encontró un grupo de negros salvajes ocupados en ponzoñar sus flechas con zumo de euforbio. Tal actividad constituye una de las principales ocupaciones de las tribus de aquellas comarcas y se efectúa como una especie de ceremonia solemne. El trépido Joe se detuvo antes de que lo viera, inmóvil y sin respirar. Se hallaba oculto en la maleza cuando al alzar la vista vio entre el follaje al Victoria, que se dirigía hacia el lago apenas a 100 pies de su cabeza, y no podía dar ninguna voz para que le oyeran, ni tampoco salir de su escondrijo para dejarse ver. Una lágrima asomó sus ojos, y no de desesperación, sino de reconocimiento. Su señor le estaba buscando, su señor no le abandonaba. Tuvo que esperar a que se marchasen los negros y entonces pudo salir de la maleza y dirigirse a la orilla del Chat. Pero entonces el Victoria se perdía a lo lejos en el cielo. Yo, que abrigaba la convicción de que volvería a pasar, resolvió esperarlo y volvió a pasar efectivamente, pero más al este. Yo corrió, hizo 1000 señas, dio 1000 gritos en vano. Un viento violento arrastraba el globo a una velocidad irresistible. La energía y la esperanza abandonaron por primera vez el corazón del desgraciado. Se vio perdido, creyó que su señor había partido para no volver y le faltó hasta la fuerza para seguir reflexionando con serenidad. Como un loco, con los pies ensangrentados y el cuerpo magullado, estuvo andando sin parar durante todo el día y parte de la noche. Se arrastraba ya de rodillas, ya a gatas, veía acercarse el momento en que faltándole la fuerza tenía que morir. Así llegó a un pantano, o más bien a lo que pronto supo que era un pantano, pues estaba ya muy entre la noche y cayó inesperadamente en él. A pesar de sus esfuerzos, a pesar de su desesperada resistencia, se fue hundiendo poco a poco en aquel terreno cenagoso que a los pocos minutos ya les cubría la mitad del cuerpo. Aquí está la muerte, dijo. ¿Y qué muerte? Luchó, forcejeó con denuedo, hasta con rabia, pero sus esfuerzos solo servían para sepultarle más y más en aquella tumba que se cavaba él mismo. Ni el tronco de un árbol ni una miserable caña donde agarrarse. Comprendió que todo para él había concluido y cerró los ojos. Señor, Señor, socorro, gritó, y su voz desesperada, aislada, ahogada ya, se perdió en el silencio de la noche. Bueno, amigos, esta vez fue nada más que un capítulo, el capítulo 35. Este ha sido un poquito más corto que el anterior. Voy a apuntarlo por aquí, 36. Y como digo siempre, de la plataforma Wikisource, libro de Julio Verne, 5 semanas en globo, de dominio público. Que sepan que si necesitan en algún momento utilizar algún texto de esa plataforma, lo pueden usar sin problemas. De todas formas, cerciórense según lo que elijan, porque debe de ser libros antiguos y que ponga explícitamente que se pueden usar de dominio público.